Mis apreciados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio, como cada semana, poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la cual nos vivifica, nos reconforta y sobre todo nos anima a seguir cada día en este camino que nos acerca al trono celestial. En esta ocasión hemos llegado al comentario bíblico adventista sobre la lección de Escuela Sabática número 7, titulada La victoria de Cristo sobre la muerte. Antes de comenzar, les extendemos la invitación para que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y que puedan compartir este mensaje con todos sus contactos. También, si deseas apoyar este ministerio para que crezca cada día más, les invitamos a que nos escriban al correo que aparecerá en la descripción de este video o el número de WhatsApp que dejaremos habilitado para ustedes. Dios les bendiga y Dios bendiga a cada corazón dispuesto a bendecir a quien lo necesite. Somos una familia en Cristo y eso es lo más importante, mis apreciados hermanos. Oremos para comenzar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias Dios, gracias Padre porque nos escuchas, gracias porque nos limpias de pecado y nos das la oportunidad cada día de acercarnos a ti. En este momento queremos aprender de tu palabra, danos entendimiento y sabiduría para que así sea. En Jesús, amén. El comentario bíblico adventista sobre los textos claves de esta semana nos dice, Mateo 27:62. Al día siguiente, los críticos han hecho intentos complicados para desacreditar el episodio registrado por Mateo en este pasaje. Han dicho que es increíble que las autoridades judías supieran que Jesús había predicho su resurrección, que hubieran ido a Pilato en día sábado, que Pilato hubiera concedido lo que pedían, que los soldados romanos se conjuraran para presentar un falso testimonio, aún mediante un soborno, y que hubieran quedado aterrorizados y hubieran caído al suelo cuando apareció el ángel para quitar la piedra. Es verdad que Mateo es el único autor inspirado que narra estas cosas. Sin embargo, debe señalarse que tanto Pilato como las autoridades judías aquí actúan en forma característica y esto constituye en sí una evidencia intrínseca de que el relato es genuino. La narración evangélica demuestra que los sacerdotes y los ancianos estaban dispuestos a todo. Además, el profundo temor que habían sentido durante los días anteriores de que posiblemente no lograrían triunfar en su siniestro plan de aniquilar a Jesús, junto con la sospecha que tenían de que en verdad Él era el Mesías, los habrían llevado a hacer lo que Mateo aquí dice que hicieron. Pilato había accedido débilmente a sus insistentes demandas de que Jesús fuera crucificado, Juan 19:12, y tenían toda la razón para pensar que también les concedería este pedido. Era la época de la Pascua y en vista de dificultades que había tenido anteriormente con los judíos, sin duda Pilato haría todo lo que estuviera de su parte, aunque fuera irrazonable, para apaciguarlos. Versículo 63. Nos acordamos. Jesús lo había insinuado en público y lo había afirmado más claramente, aunque todavía en una forma un tanto velada, en respuesta a la demanda de una señal. Pareciera que habían entendido lo que Jesús había querido decir, aunque en el juicio habían estado dispuestos a interpretar erróneamente sus palabras. Juan capítulo 10, versículo 17 al 18. La demostración de amor abnegado, como fue el de la ofrenda voluntaria que hizo Jesús de sí mismo para redimir a la humanidad, se convirtió en una razón más para el amor del Padre. Volverla a tomar. El plan de salvación había sido trazado antes de la fundación del mundo. La resurrección de Jesús era una parte del plan eterno tanto como la crucifixión. Jesús habría de pasar bajo el dominio de la muerte, pero solo por un breve periodo, y después saldría glorificado para hacer la resurrección y la vida, y el intercesor del hombre. Como resultado de su humillación, el Padre lo ensalzaría grandemente y le daría un nombre por encima de todo nombre. Versículo 18. Nadie. Un término que podría incluir a los seres sobrenaturales,
la entrega de la vida de Jesús para la salvación de los hombres fue algo enteramente voluntario. En ninguna forma fue obligado por su Padre. Tampoco Satanás podría haberle tocado la vida si él no la hubiera puesto voluntariamente. Si bien algunos dicen quitó, la evidencia textual se inclina por el uso del presente quita. Esta última variante podría entenderse en el sentido de que la muerte de Cristo fue destinada desde antes de la fundación del mundo. Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, pero la ofrenda de su vida fue voluntaria. Recibí de mi Padre. El procedimiento estaba en armonía con la voluntad de Dios el Padre. Al mismo tiempo, era la propia voluntad de Cristo el tornarla otra vez. Fue fruto de su libre albedrío. El Padre y el Hijo procedían plenamente de acuerdo con el convenio establecido antes de la fundación del mundo. Mateo 27, 51 al 53. El velo, es decir, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo. Únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y eso solo una vez en el año. Al desgarrarse el velo quedó expuesto el lugar que había sido hasta entonces sacrosanto. Así el cielo indicó la terminación del servicio simbólico. El símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada. Esto ocurrió a la hora del sacrificio vespertino regular, cuando el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero del holocausto diario. Es probable que eso hubiera ocurrido como a las 3 de la tarde o en torno a la hora 9, según el cómputo judío. Versículo 52. Muchos cuerpos. Solo Mateo registra este hecho relacionado con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Debiera notarse que si bien las tumbas se abrieron en el momento de la muerte de Cristo, los santos resucitados no salieron hasta después de que Cristo resucitó. Cuán apropiado fue que Jesús hiciera salir de la tumba juntamente consigo a algunos de los cautivos a quienes Satanás había mantenido en la cárcel de la muerte. Estos mártires salieron con Jesús dotados de inmortalidad y más tarde ascendieron con él al cielo. Juan 20:11. María estaba. María Magdalena había seguido a Pedro y a Juan a la tumba, pero sin duda había ido con menos prisa. Estaba abrumada de dolor, sus ojos llenos de lágrimas y su estado emotivo le impidieron reconocer a los visitantes celestiales, que tenían noticias que habrían calmado su dolor. ¿Por qué lloras? La misma pregunta que hicieron los ángeles, estas son las primeras palabras que se registran del Salvador resucitado. María no abrigaba ninguna esperanza de resurrección. Su única preocupación era recuperar el cuerpo de su Señor. Podía sepultarlo en la misma tumba en que había estado su hermano, pero que había sido vaciada por Jesús. Versículo 17. No me toques. El griego puede interpretarse en el significado de deja de tocarme, lo que implicaría que María estaba abrazando los pies de Cristo, o detén el intento de tocar. Este es indudablemente el significado aquí. La objeción no indica que hubiera sido pecaminoso o malo tocar el cuerpo resucitado, más bien apremiaba el tiempo. Jesús no quería detenerse para recibir el homenaje de María. Primero deseaba ascender a su Padre para recibir allí la seguridad de que su sacrificio había sido aceptado. Después de su ascensión temporaria, Jesús permitió sin ninguna protesta que lo tocaran. Lo que ahora le pedía a María era que pospusiera ese acto. Versículo 19. Por miedo de los judíos. Esta frase puede tener relación con las puertas cerradas o con los discípulos estaban reunidos. La construcción del texto griego y del contexto favorecen la primera posibilidad. El lugar de su reunión era el aposento alto donde habían celebrado la Pascua. Parece improbable que los discípulos hubieran procurado ocultarse en un lugar tan bien conocido como ese. Sin embargo, tener las puertas trancadas para protegerse de los enemigos es perfectamente comprensible. La siguiente traducción ilustra esa clase de relación entre las frases estando cerradas por miedo a los judíos, las puertas del lugar. Versículo 23. A quienes remitierais los pecados. Jesús habla aquí a los discípulos como representantes de su iglesia en la tierra.
en cuyo conjunto él había confiado la responsabilidad de velar por los intereses espirituales y las necesidades de sus miembros individuales. Jesús ya les había explicado ampliamente cómo tratar con los miembros descarriados, primero personalmente y después con la autoridad de la Iglesia. Ahora reitera las instrucciones dadas en la ocasión anterior. La Iglesia debe trabajar fielmente por la restauración de sus miembros descarriados. Debe estimularlos para que se arrepientan y se aparten de sus malos caminos. Cuando existe la evidencia de que se han arreglado las cosas con Dios y con el hombre, la Iglesia debe aceptar el arrepentimiento como genuino. Debe exonerar al pecador de las acusaciones que pesaron sobre él y recibirlo de nuevo en plena comunión. Tal remisión de pecado es ratificada en el cielo. En realidad, Dios ya ha aceptado y perdonado al arrepentido. Sin embargo, las Escrituras explícitamente enseñan que la confesión del pecado y el arrepentimiento de él deben dirigirse directamente al trono de la gracia en el cielo, y que la remisión de los pecados del alma solo proviene de los méritos de Cristo y de su mediación personal. Dios nunca ha delegado esta prerrogativa y los falibles mortales, los que con mucha frecuencia necesitan de la misericordia divina y de la gracia de Dios, aunque hayan sido nombrados como dirigentes de la Iglesia. Cuando falta la evidencia de un arrepentimiento genuino, han de ser retenidas las acusaciones presentadas contra un miembro descarriado. El cielo reconocerá la decisión de la Iglesia, pues nadie puede estar en buena relación con Dios cuando está voluntariamente reñido con sus prójimos. El que desprecia el consejo de los representantes de Dios nombrados en la tierra no puede esperar disfrutar el favor de Dios. Hay una ilustración de la forma en que operaba este principio en la iglesia primitiva en Hechos 5:1 al 11. Dios siempre da a los hombres suficiente evidencia en la cual fundamentar su fe, y los que están dispuestos a aceptarla siempre pueden hallar el camino para llegar al Señor. Al mismo tiempo, el Altísimo no obliga a los hombres para que crean en contra de la voluntad de ellos, pues si así procediera Él, los despojaría del derecho de usar su libre albedrío. Si todos los hombres fueran como Tomás, las generaciones posteriores nunca podrían llegar a un conocimiento del Salvador. En realidad, nadie fuera de los pocos centenares que con sus propios ojos vieron al Señor resucitado, habría creído en Él. Pero a todos los que lo reciben por fe y creen en su nombre, el cielo les reserva una bendición especial. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 26. 8 días después, es decir, 8 días, según el cómputo inclusivo, o sea, el domingo siguiente. De acuerdo con el cómputo judío, la nueva reunión se realizó una semana más tarde, quizá otra vez por la noche. Algunos han atribuido un significado especial al hecho de que esta segunda reunión con Jesús, con los discípulos, ocurriera en el primer día de la semana. Han insistido en que ese fue el comienzo de la conmemoración del día de la resurrección. La ocasión para la santificación y la consagración del domingo como día de culto, si tal hubiera sido el propósito de la reunión, de seguro esperaríamos alguna mención de un hecho tan importante, pero no hay el menor indicio de un propósito tal. Por otro lado, el relato suministra una razón válida para que se efectuara la reunión. Tomás, el discípulo escéptico, estuvo presente y Jesús vino para robustecer su fe. Versículo 29. Me has visto. Parece que Tomás no había aceptado la invitación de tocar las huellas de los clavos y la cicatriz dejada por el lanzazo, pero a lo menos demandaba comprobarlo con sus ojos. No estaba dispuesto a creer basándose en el testimonio de otros únicamente. Jesús reprochó su falta de fe y alabó a los que estaban dispuestos a creer sin la comprobación de sus sentidos. Versículo 6. A más de 500. Los evangelios no mencionan el hecho de que Jesús apareciera a un grupo tan grande, pero una afirmación de Mateo sin duda se refiere a esta reunión. Los 11, en obediencia a la instrucción de su Salvador resucitado, fueron a Galilea.
es decir, suponer que se reservaron para sí la noticia de esta cita de origen divino, sino que sin duda informaron a los creyentes que Jesús tenía el plan de encontrarse con ellos. Más de 500 respondieron a la invitación, lo que muestra que el Señor tenía muchos más discípulos de lo que generalmente se supone. Muchos viven aún. La mayor parte viven. La mayor parte de los 500 vivía cuando Pablo escribió su epístola, los cuales podían a una sola voz dar un poderoso testimonio de la certeza de la resurrección de Cristo, pues un acontecimiento que podía ser confirmado por tantos testigos no podía desestimarse fácilmente. Vencedores mediante Cristo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Necesitamos acercarnos a nuestro ayudador, quien es la sabiduría infinita. Él es nuestro pastor y nuestro gran médico misionero, y conoce las estrecheces por las que tendrían que pasar sus creyentes sobre esta tierra. Fue tentado en todas las cosas como nosotros también lo somos. No nos olvidemos que Cristo debió enfrentar al tentador y que cuando lo hizo, nuestro Salvador, llevaba sobre sí la semejanza de la humanidad. Él es nuestro restaurador, el perfeccionador de su pacto, con instrumentos humanos que dependen de Él como su príncipe y su redentor. Cristo venció como hombre impecable, no caído, perfecto. Como Mesías obtuvo la victoria sobre las tentaciones del enemigo, haciendo posible que nosotros venzamos como Él venció. Debemos triunfar en cada encuentro que tengamos con el enemigo. Seremos vencedores al participar de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Cada victoria que Él obtuvo en su humanidad hace posible que nosotros, recibiéndole y creyendo en Él, ganemos la victoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada victoria que Él obtuvo en su humanidad nos garantiza que sus frutos serán genuinos. Cada asalto en el que Satanás es vencido marca una victoria para la humanidad. La liberación del pueblo de Dios y sus misericordias para con Él en las pruebas pasadas deben ser recordadas como una seguridad de lo que hará por nosotros en nuestras emergencias presentes y futuras si confiamos en Él. Cualesquiera hayan sido sus experiencias, si se entrega a Dios de todo corazón con humildad y contrición, Él los recibirá. A todos los que por fe reciben a Cristo como su Salvador personal, les dará poder para llegar a ser hijos e hijas de Dios victoriosos. Llegan a ser participantes de la naturaleza divina y captan plenamente su misericordia y la gracia de su Santo Espíritu. Que nuestras oraciones asciendan a Dios con toda humildad, que confesemos y abandonemos nuestros pecados con corazones humildes y contritos, por medio de la gracia que Cristo vino a impartir al mundo. El Señor comprende, porque todas las cosas secretas le son conocidas. Ninguna mala acción puede, sin que Dios comprenda cada fase de la tentación. En los evangelios Cristo hizo frecuente referencia al gran conflicto que había tenido con Satanás al comienzo de su ministerio. Constantemente hace referencia al reino de Satanás en oposición al reino de Dios. Asegurémonos de estar del lado del Señor. La victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Las victorias no se obtienen por medio de ceremonias u ostentación, sino por la sencilla obediencia al General Supremo, el Señor Dios del cielo. El que confía en este dirigente no conocerá derrota. La mayor parte de las dificultades de la vida, sus cotidianas corrosivas preocupaciones, sus dolores de cabeza, sus irritaciones, son el resultado de la falta de dominio propio. El dominio propio es el mejor gobierno del mundo. Si nos revistiéramos del ornamento de un espíritu humilde y tranquilo, el 99% de las dificultades que tan terriblemente amargan la vida se podrían economizar. El hombre natural debe morir, y el nuevo hombre, Cristo Jesús, debe tomar posesión del alma, de modo que el seguidor de Jesús pueda decir con verdad: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20.
El yo es difícil de vencer. No es fácil someter al Espíritu de Cristo a la depravación humana en cada una de sus formas, pero todos debieran sentirse impresionados con el hecho de que a menos que se obtenga esta victoria por medio de Cristo, no hay esperanza para ellos. La victoria puede ser obtenida, porque nada es imposible para Dios. Por medio de su gracia auxiliadora, todo mal carácter, toda depravación humana pueden ser vencidos. Podéis ser vencedores si estáis dispuestos a emprender la tarea decididamente en el nombre de Cristo. Las tentaciones de Satanás son ahora mayores que nunca, pues sabe que le queda poco tiempo y que muy luego cada caso será decidido para vida o para muerte. No es ahora el momento de dejarse vencer por el desaliento ni de sucumbir bajo la prueba. Debemos sobreponernos a todas nuestras aflicciones y confiar plenamente en el Todopoderoso Dios de Jacob. Basta su gracia para resistir todas las pruebas, y aunque éstas sean más duras que nunca, si tenemos absoluta confianza en Dios podremos vencer todas las tentaciones y por su gracia salir victoriosos. La victoria de los santos que duermen. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. En la primera resurrección, el dador de la vida llamará a su posesión adquirida, y hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche ese vasto ejército hacia la victoria eterna. Todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como joya preciosa, a quien Dios conoce por su nombre, gracias al poder del Salvador que moraba en ellos mientras vivían, y debido a que fueron participantes de la naturaleza divina, serán levantados de entre los muertos. Vendrá hora, dijo Cristo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Esa voz resonará en todas las moradas de los muertos, y cada santo que duerme en Jesús despertará y dejará su prisión. Entonces el carácter virtuoso que hemos recibido por medio de la justicia de Cristo nos vinculará con la verdadera grandeza del más alto nivel. Gloriosa será la victoria de los santos que duermen en el Señor en la mañana de la resurrección. El dador de la vida coronará de inmortalidad a todos los que levanten del sepulcro. Allí está la hueste resucitada. Su último pensamiento se referirá a la muerte y sus angustias. Sus ideas postreras tenían que ver con el féretro y la tumba, pero ahora exclaman: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Allí están de pie y reciben el toque final de la inmortalidad cuando salen para encontrarse con el Señor en el aire. Hay dos filas de ángeles, una a cada lado. Entonces la hueste angélica da la nota de victoria, y las dos filas de ángeles inician el himno, y la hueste de los redimidos se les une como si ya lo hubieran entonado sobre la tierra, y en realidad lo han hecho. Oh, qué música, no hay una sola nota discordante. Toda voz proclama: el Cordero que fue inmolado es digno. Él, por su parte, contempla el resultado de la angustia de su alma y se siente saciado. Mis apreciados hermanos, que este mensaje haya llegado a lo más profundo de nuestro corazón y que hayamos sido transformados por medio del entendimiento que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dios te bendiga y Dios te guarde, es mi deseo en este momento, y oramos por cada uno de ustedes por medio de este ministerio.